Eso. No puedo creer el bullying, en serio. A esta base de Nunca me datos voy a olvidar de esto. queda registrado en video, así. Ah, Vamos a seleccionar la base de datos. Nosotros ya sabemos que esta base de datos tiene formato de tabla. Y una vez que tiene formato de tabla, lo que estábamos viendo, hermano, es qué ocurre con la información que se va añadiendo. Entonces, en la última fila, si te vas para abajo con control flechita, nosotros estuvimos cargando ayer un dato. Puede poner nomás otra vez la fecha de hoy, por ejemplo, ahí abajo nomás Ujú. de la fecha 17 de agosto. Entonces, fecha de hoy, a la derecha, en ese momento lo que vemos que se baja, digamos, el formato ya preestablecido para la tabla para esa nueva fila, simplemente por poner uno de los datos. Y ojo que nosotros nomás empezamos a escribir de izquierda a derecha, pues si escribíamos, por ejemplo, desde la derecha hacia la izquierda, iba a ocurrir de la misma forma, siempre que esté pegado a la última fila de esa tabla, digamos, ¿verdad? En este caso dijimos que íbamos a poner el nombre del gobierno nacional, entonces ahí debajo de Universidad Nacional ponerle más, no sé, gobierno nacional. Tipo de cliente, puedes copiarle todo lo que está arriba o no sé, si quieres poner una categoría diferente, igual nomás. Eh, Eso, en vez de Rodolfo, poner tu nombre. eh, en localidad, ponerle una localidad diferente para encontrar esa localidad. O sea, Ñemby, Ciudad del Este, Luque, Encarnación, Asunción, algo, una ciudad diferente a esas que ya están. Otra. La que se te ocurra nomás, no hay problema. Diferente a ¿Se esas. puede hacer casa, pa? Sí, está bien. Bien. Y el importe, ponerle un importe más grande como para que se note luego que es diferente. No sé, si todos son 3 millones, ponerle algo de 50 millones, algo así. Bien. Bien. Espera que, ahí. Eso. Y en tipo de factura, si bien es manual y autoemprenda, ponerle, no sé, digital para que sea diferente otra vez al otro. Entonces, y simplemente para entender, nosotros acabamos de incorporar un dato más a la tabla, pero fue una fila extra. ¿Qué ocurre cuando necesito cargar una columna extra? ¿Sí? Vamos hacia arriba, porque vamos a arrancar con el encabezado. Le vas a correr nomás a ese dibujito que está, digamos, ahí a la derecha. Clic derecho y eso, bien, excelente. Y a la tipo de factura puedes poner, por ejemplo, vamos a suponer que ese importe de monto, nosotros queremos sacarle su IVA, vamos a suponer que el IVA está incluido en ese monto, entonces ponerle más IVA 10%, por ejemplo, ¿verdad? Bien, y así como también una fila pegada, una columna pegada va a tener los mismos formatos que la tabla, y de hecho no solo formatos, sino que pasa a formar parte de esa tabla, entonces él espera que el dato que se vaya a cargar aquí se replique en toda la columna, entonces hace tipo una carga de columna calculada, si es una fórmula la que yo voy a cargar, de hecho yo te voy a obligar a que calcules el 10% que contiene ese monto de la primera celda. Entonces va a ser, vamos a arrancar como una fórmula, es igual o más, y vamos a referenciar a esa celda. Acá lo que llama la atención es que cuando yo tengo un formato de tabla y referencio una celda de la tabla, él no muestra como típicamente muestra a una celda referenciada, sino muestra entre corchetes a el nombre que él le da internamente a cada columna dentro de la tabla. En este caso vemos que dice arroba monto y arroba monto entiende entonces que es no solo para ese valor, sino para toda la columna, para que en el momento de escribir correctamente la fórmula, yo pueda ver que eso se va a replicar en toda la columna inmediatamente. Entonces, ahí vamos a dividir entre 11 nomás, Cami. Y al dividir entre 11 puedo ver que no solamente la información sale para la primera celda, sino ya se replica automáticamente para toda la columna. Puede que el formato no sea el que yo quiero ver, entonces voy a tener que volver a seleccionar. En este caso voy a tener que seleccionar toda la columna y le aplico a toda la columna ese formato, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad de para trabajar con formato no una aplica tabla. cambiar uno, ¿verdad? Para formato no aplica cambiar uno. De hecho, puedes hacer control Z un ratito, Cami, simplemente para mostrar nomás que cuando en la tabla dinámica yo quiero cambiar el formato con formato de número, por ejemplo, a través del clic derecho,
y tengo al mismo tiempo formato de celda. Eso voy a mostrarle también para poder entender lo que les estoy diciendo. Acá, por ejemplo, el clic derecho solamente me muestra formato de celda, no me muestra un formato de número aparte del formato de celda. Por lo tanto, si entro a formato de celda, cambiarle el número o uso el botón de los tres ceros si es que quiero. De hecho, Camila probó luego y solamente uno le cambió y no a toda la columna. O sea, el tema de la columna calculada es para la fórmula que incorporo, no para el formato, a no ser que aplique, digamos, todo la selección y el cambio de formato a toda la selección, digamos, ¿verdad? Pero en este caso está listo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que pasemos. Nosotros todavía no insertamos la tabla dinámica o ya habíamos insertado. En la segunda De creo que esta no. no, de esta Ok, no. entonces ahora vamos a insertar. Y vamos a ver qué diferencia hay justamente cuando insertamos una tabla y la base de datos ya no es estática, sino tiene formato de tabla. Entonces, vamos otra vez a seleccionar toda la tabla. Vamos a insertar tabla dinámica. En este caso, el ejercicio nos pide que sea en esta hoja. Y ahí, por ejemplo, ya hay un pequeño cambio. Cuando la base de datos es estática, ahí sale el rango de celdas con los símbolos de dólar. Pero cuando es una tabla, sale el nombre de la tabla. Como es la primera tabla que insertamos nosotros acá en esta planilla, él va numerando otra vez y le da ese nombre, tabla 1, ¿sí? Por eso vemos ahora tabla 1 por el hecho de haber seleccionado toda la tabla. El hecho que diga tabla 1 va a hacer que luego, cuando queremos meter más información todavía en filas o columnas, va a ir, digamos, asumiendo que esos datos van a formar parte de la actualización en cualquier momento, ¿sí? En este caso ya tenemos tabla 1. Ahora lo que quiero definir es que va a estar en esta hoja la tabla. Y si bien él me pidió que esté en I2, se puedo cambiar, no me puedo ponerle en J15, por ejemplo. Entonces voy a tener que decirle hoja de cálculo existente y me va a habilitar la ubicación. Y yo puedo o escribir la referencia J15 o ir a hacer clic en J15 como para que se pueda entender que en ese lugar voy a posicionar la tabla. Entonces va a ser J15, está un poquitito más abajo, ahí, muy bien. Entonces, si hago clic, él muestra inclusive el nombre de la hoja y los símbolos de dólar. Si solo escribía, hacía falta escribir solo la J y el 15 y listo. Pero en este caso, al darle a aceptar, vamos a ver ahora que la tabla dinámica va a estar vacía todavía, pero al lado y en la hoja. Entonces, a partir de ahí es donde puedo empezar a realizar lo que me pide el ejercicio en cuanto a las instrucciones. Un poco más arriba, Cami, y vamos a ver que aparte de insertar, él pedía en I12, pero como ya incorporamos una columna y para que no esté tan pegada la tabla a la base de datos, nomás le llevamos a J15. Nombrar la tabla dinámica creada como TD2 para entender. Nosotros vemos el icono, perdón, el dibujo de la tabla dinámica vacía y tiene un nombre llamado tabla dinámica 3 o 1, perdón. 1, ¿de verdad? Sí, tabla dinámica 1. Y ese nombre es lo que quiero cambiar. Entonces, ¿qué opciones de cambio de nombre tiene la tabla dinámica? Dos formas. Una es la que me muestra la herramienta de tabla dinámica allá arriba, en la pestaña Analizar. Puedo ver que en el botón de la izquierda, el primer botón dice tabla dinámica. Voy a ir acompañando un poco para que Para que entonces después, me... sí, un ratito voy a hacer algo también para que puedas guiarte, ¿sí? Entonces, un rato, ahí. Bueno, entonces, este botón, tabla dinámica, al hacer clic, muestra justamente que aparece el nombre de la tabla dinámica y el nombre de la tabla dinámica es, por el momento, tabla dinámica 1. Entonces, desde ahí yo puedo entrar y hacer el cambio. Entonces, simplemente escribo lo que me sugiere, quiere que le llame TD2. Entonces, le escribo ese nombre y una vez que le escribo, voy a ver que eso aparece. Tengo que darle Enter nomás para confirmar y ahora puedo ver que aparece esto en la pantalla en el icono de la tabla dinámica vacía, ¿sí? Fuera de eso, otra opción es a través del clic derecho. De hecho, si haces un clic derecho ahí en ese dibujo, va a aparecer, entre otras cosas, una opción llamada opciones de tabla dinámica. En las opciones de tabla dinámica va a aparecer el panel genérico de cambios que puedo hacer y arriba mismo tengo justamente la opción de cambiar el nombre de la tabla dinámica. Entonces, de cualquiera de las dos formas cambio. La pregunta ahí, ¿para qué lo que yo quiero cambiar el nombre de la tabla dinámica? Va a haber veces que yo voy a necesitar hacer referencia al nombre de la tabla dinámica y como
Si siempre voy insertando y no le doy pelota a los nombres, voy a encontrarme en algún momento seguramente con una planilla que tiene muchas tablas dinámicas y su nombre va a ser tabla dinámica 34 o tabla dinámica 15 o tabla dinámica 20, etcétera. Y no voy a poder diferenciar qué información tengo en cada tabla dinámica. Entonces, si yo quiero organizarme de tal forma que, no sé, digo cualquier cosa, los clientes estén en la tabla dinámica 1, entonces yo le pongo nomás nombre de tabla dinámica de clientes, proveedores le pongo el nombre a proveedores y así sucesivamente. Le voy nombrando de acuerdo a la información que tengo en cada tabla dinámica, porque después voy a querer formular algún dato de esa tabla, entonces voy a encontrar más rápido cuando tienen nombres personalizados, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces simplemente muestro cómo se puede hacer un cambio ante la necesidad de encontrar esa información en algún momento, pero hasta aquí estamos bien, ya hicimos el punto 2 de este ejercicio, ahí le puedes dar nomás aceptar, vamos a ver qué más nos pide, entonces en las instrucciones, el punto 3 necesita que se pueda ver ahora la tabla localidad y tipo de cliente en fila. Entonces vamos a ir a tildar esos dos campos. Bien, no importa si arrastramos localidad, tipo de cliente, sería otro. O sea, para entender nomás que si tildábamos, iban a ir luego los dos al área de fila. Y hasta acá, si bien el ejercicio no me pide que tilde montos, yo quiero que se entienda nomás, mientras yo no tenga un campo de importes, mi tabla dinámica es puro rótulo y a lo mejor no va a tener ningún sentido, ¿sí? Entonces, lo que completa el sentido de la tabla dinámica va a ser siempre alguna columna con un importe de números, ¿sí? Bien, una vez que tildamos, como siempre, nuestro formato va a aparecer en fecha larga. La idea es obligarle a ustedes a que puedan ponerle formato correcto para leer esa columna. Entonces, ¿qué opciones era? Bueno, y acá lo que quiero repasar es esa parte donde habíamos dicho que cuando quiero cambiarle el formato a la tabla dinámica, al menos a los números, si hago un clic derecho, voy a ver que entre todas las opciones tengo dos para cambiar formato, formato de celda y formato de número. ¿Qué pasaba si cambiábamos por formato de celda? Entonces vamos a entrar primero ahí y en formato de celda vamos a ver el panel de formato de celda, solamente que salen varias pestañas, va a esperar un ratito seguramente, ahí entró. Y entre todas las pestañas yo en número voy a hacer el cambio, por lo tanto número, le pongo los separadores de miles y listo, aceptar. Pero acá ocurre lo siguiente, que solamente me cambia esa celda que seleccioné, no todo. O sea, más o menos lo mismo que sucedió con el formato de tabla, digamos, ¿verdad? Quiero que seleccione el segundo, el de abajo, nomás que tiene todavía formato de numeral, y a ese le vas a hacer otro clic derecho, pero ahora vamos a entrar en formato de número. Formato de número sí, me trae y una sola pestaña de número, entro en la categoría número, le hago el cambio y esto sí va a afectarle a toda la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, muestro nomás los diferentes cambios que puedan suceder en formato de celda y formato de número. Ustedes me van a decir, che, pero ¿y para qué es lo que tiene dos? Si es que uno nomás es el que le cambia todo y el otro no le cambia todo. Porque en algún momento ustedes pueden tener en su tabla dinámica mayor cantidad de columnas numéricas que solamente una y quieren hacer el cambio masivo a todo, entonces puede que en ese momento el adecuado sea el formato de celda, porque el formato de celda se realizaría para la selección de todos los números de la tabla y cambiaría al mismo tiempo solamente todos los seleccionados, mientras que cambio formato de números solamente cambia el formato de ese campo. Y si tengo tres campos de monto, y selecciono una sola celda, se va a ver cambiada la de un campo y no la de los otros dos. Básicamente sería para eso, pero más adelante también vamos a entender esa diferencia. Por el momento mi tabla muestra todo de forma compacta. Yo les llegué a mostrar que la tabla dinámica puede verse en diferentes columnas también en la información de localidad y tipo de cliente, o no les llegué a mostrar todavía eso. Disculpen que me Sí, confunda. ¿Ya vimos? moviendo. No, no, no. A ver, voy a pedirte, Cami, que te vayas un ratito hasta algún lugar y ahí me van a decir si ya vimos o no, no vimos. En este caso, estando en la tabla dinámica, quiero que te vayas a posicionarte nomás en la tabla dinámica para que se habilite la barra de herramientas de eso. En analizar, perdón, en diseño, que es la segunda pestaña de la herramienta, tabla dinámica ya arriba en tu cinta de opciones. Espera que te voy a mostrar acá. Viste que cuando tenés tu tabla dinámica
aparece, no puedo dibujar, ahí, esto. Estas son las herramientas de Ahí. la tabla dinámica, ¿sí? Pero en Sí. diseño, que es la pestaña, quiero que veas que acá hay un botón a la izquierda, debajo de insertar, dice diseño e informe. Ahí todavía no entramos nosotros en los ejercicios. No, ok. Entonces acá quiero hacer un paréntesis un ratito para explicar esto, ¿sí? Porque es muy importante entender. Ese botón me va a traer, de hecho que si hacemos clic allí, va a traerme dos segmentos. Y en el primer segmento de arriba, que son tres opciones, muestra que la tabla puede estar o en forma compacta, o en forma de esquema, o en formato tabular. A ver, si yo selecciono el primero, voy a mirar mi tabla dinámica y no voy a percibir ningún cambio. ¿Por qué? Y porque está de forma compacta ahora mismo. ¿Y qué es lo que es forma compacta para Excel? Que no importa qué cantidad de campos lleve al área de fila, él siempre me va a mostrar todo en una sola columna nomás, los rótulos de la izquierda, ¿sí? De la tabla dinámica. Mientras que si elijo la segunda opción, y de hecho quiero que veamos eso, al ingresar en el botón diseño de informe, vamos a pedirle ver en forma de esquema. ¿El qué hace? Él separa en columnas independientes cada uno de los campos que fueron a parar al área de fila. Entonces, mientras más campos tenga en el área de fila, yo voy a tener más columnas de izquierda a derecha antes de ver los importes. Entonces, habrá veces que esto me va a servir para aclarar más un poco la información que tengo en la tabla dinámica. Habrá veces que me va a servir más la forma compacta porque no quiero perder, digamos, espacio en la planilla que estoy observando. Entonces, ese botón es el que puede alternarle a ustedes entre un diseño diferente en la visualización. Ojo que los datos no cambian, son los mismos datos, solamente que hace esa separación en columnas. Y otra cosa, ahora que tenemos separada en columnas, vemos que cada localidad es un subtotal y el subtotal es siempre aquel que está como primer campo si es que tengo dos. Si tengo tres campos, de hecho que a propósito te voy a pedir tildar un campo más, cualquiera nomás, el que bien, entonces vamos a ver que ahora tengo tres columnas antes de ver montos, ¿sí? Pero para entender, en la columna de monto yo veo dos subtotales por cada grupo. Es decir, el primer grupo es de Asunción, veo que tiene un subtotal de 25.500, está todo resaltado en negrita. El segundo campo, que es tipo de cliente, y el elemento VIP, está también resaltado en negrita. Y a partir de estar resaltado en negrita y verse esa información en la columna de monto, los elementos del tercer campo son los que no tienen subtotal. Entonces, el concepto de subtotal va a ser que cada vez que yo tenga por lo menos dos campos en un área, y ojo que puede ser área de columna, pero en este caso estamos viendo área de fila, yo voy a ver justamente que aparte de ver los subtotales, también cada uno de los subtotales va a tener un botón menos a la izquierda que sirve justamente para contraer o para visualizar los datos, ¿sí? Eso vamos a utilizar también en algún momento probablemente, pero por el momento simplemente estoy citando características de esta vista para poder entender lo que sería, digamos, ver esta información con subtotales. Y ojo que el subtotal de Asunción, que es el primer grupo de localidad, está visible por encima del grupo. El de VIP también y autoimprenta y manual están por debajo, que son ya los elementos. Para cada grupo, que son las diferentes ciudades, en este formato de esquema yo estoy viendo subtotales por encima. Si estoy muy acostumbrado a ver totales o subtotales por debajo y no por encima, entonces yo puedo seleccionar el tercero de esa lista de diseño de informe. Entonces voy a volver a irme hasta ese botón. Y el tercero ahora es el formato tabular. El formato tabular, ¿qué es lo que hace cambiar? Que ahora en vez de ver los subtotales por encima de cada grupo, hace visualizar los subtotales por debajo de cada grupo, ¿sí? Entonces veo que aparecen nuevos datos diciendo total VIP, total Asunción, y en la columna monto también se visualizan esos importes, ¿sí? Lo de tildar tipo de factura era simplemente para ver nomás que tipo de cliente cuando estaba como segundo campo no tenía subtotal, pero cuando se transformó en el segundo campo de 3, entonces ahí sí incorporó al subtotal. Entonces el concepto del subtotal nomás siempre va a ser para el primer campo y todos los que hayan antes de llegar al último, voy a observar esta característica de subtotales, de los botones menos y dependiendo de qué diseño quiera ver, más columnas o menos columnas. ¿Qué pasaría si en este momento vos volvés a pasar
al tipo de informe de forma compacto. Entonces voy a volver a entrar en el botón diseño informe y vas a seleccionar el primero porque quiero ver todo de forma compacta. Entonces esa sería la diferencia. Deja de mostrarse en tres columnas, se muestra en una sola y la lectura se produce de arriba para abajo. Los subtotales van a verse por encima, ¿sí? De hecho, Asunción muestra el valor, VIP aparentemente puede leerse como repetido, si quiero decir lo que se repiten dos subtotales, casi todos los subtotales veo que se repiten, pero es por el simple hecho de que cada localidad tiene un solo elemento con respecto al otro campo, que en este caso es tipo de cliente, pero ¿qué cambiaría si es que cambio la disposición de mis campos? Por ejemplo, te voy a obligar, Cami, que en tu área de fila, allá en la lista de tabla dinámica, allá abajo, a ver, acá, quiero que hagas un cambio. Quiero que a tipo de cliente le lleves encima de localidad. Si yo le llevo a tipo de cliente encima de localidad, la información va a cambiar. Y quiero que se note en los subtotales. Hace rato yo tenía como repetidos los subtotales, pero ahora ya no los tengo. ¿Por qué? Y porque ahora los dos elementos o los elementos de cada tipo de cliente son varias localidades y en ese momento sí tiene un sentido diferente. El subtotal que veo de potencial, por ejemplo, ya no se ve repetido con el subtotal de encarnación o con el subtotal de Ñemby, porque ahora encarnación y Ñemby son elementos del tipo de cliente potencial y eso básicamente hace que en este momento la información de los subtotales sí sean para mí un dato que me permita ver una información visualmente no repetida o algo diferente entre sí, digamos, ¿verdad? Hasta acá alguna consulta, no sé si me están escuchando bien, por favor pueden interrumpirme nomás, no hay problema. Súper bien. Bueno, sigo. Eh, esperen que... por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo dispuesta la información en tabla compacta y quiero hacer un filtro. Me dicen, no, yo no quiero ver todo, yo solamente quiero ver la región de Jorge, qué sé yo, cualquier cosa no me diga, ¿verdad? Entonces entro al filtro de etiquetas de fila. Acá hay que entender que tengo tres campos, pero un solo filtro. Entonces no tengo otra que entrar en ese filtro y dentro de ese único filtro tengo un selector de campos. Inmediatamente lo que veo es o los elementos del primer campo, el que yo tengo como principal. En este caso, si miro el área de fila, veo qué tipo de cliente está primero. Entonces, ese es el que me muestra sus elementos. Si quiero hacer un filtro en un campo diferente a tipo de cliente, tengo que cambiar ese selector y al cambiar el selector recién voy a ver los elementos del otro campo que estoy seleccionando, en este caso localidad, o en el hipotético caso que sea por tipo de factura, entonces voy a ver esas opciones. Ojo que esto es así para la visualización de la forma compacta, ¿sí? Y ojo que la vista de forma compacta es la estándar, la predeterminada por Excel cada vez que yo hago una tabla dinámica nueva. Entonces siempre voy a tener esta vista y tengo que entender este tema de los filtros para cada campo diferente que quiero utilizar. Pero ¿qué ocurriría cuando el tipo de vista es diferente a forma compacta? Entonces te voy a obligar otra vez, Cami, que te vayas al botón de diseño de informe, allá en la cinta de opciones, bien, y selecciones uno distinto a forma compacta, nomás cualquiera de ellos. ¿Por qué digo cualquiera? Porque o esquema o tabular me divide en columnas diferentes y ahora sí veo el encabezado de cada campo en la tabla, cosa que no se veía hace rato en la forma compacta, y tengo un filtro para cada campo. Entonces ahí es donde yo puedo entrar en la columna que corresponda, hacer el filtro y esa información va a poder verse, digamos, filtrada de esa manera, ¿sí? Entonces esa es una pequeña diferencia que hay entre los tipos de vista de tabla dinámica y ojo que ustedes pueden saber que uno solo nomás siempre sale, pero no sé, hay otro que hace los informes. A Jorge, por ejemplo, le pasan ya los informes hechos, entonces él siempre ve de una forma, entonces ahora que ella conoce la diferencia, puede hacerse la exquisita y le dice, no, un poco como el profesor dijo que se podía hacer, qué sé yo, digo no cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, es una opción diferente para poder visualizar y a lo mejor una forma es más clara que otra en la visualización de los datos, la otra puede resultar un tanto confusa si no estoy acostumbrado. Entonces, esas opciones para cambio de los datos están disponibles, ¿sí? Seguimos, si no hay otra consulta, hasta aquí para hacer lo que me pidió el ejercicio voy a volverle nomás a sacar a tipo de factura del área de fila, de estilo nomás, y ya tengo. Lo que voy a ver es que ahora tengo un pedido en el punto 4 que dice cambia el punto 4.
Bueno, aquí lo que tengo que entender es que hasta acá yo estoy viendo solamente los importes. Y, me olvidé de decirles algo. En realidad voy a necesitar, Cami, que vos anotes. Y si por ahí ustedes también quieren anotar, va a ser espectacular. Pero vamos a anotar ahí en la planilla nomás, ¿sí? Entonces quiero que te vaya un poquitito más arriba, hacia la derecha, Cami. O sea, columna N por ahí. N ¿de qué? De, de nene, eso. En N1, ahí puede ser. Les voy a dictar algo y quiero que escriban, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le voy a dictar? Los tipos de tabla dinámica, porque eso me olvidé en realidad de desarrollar en la primera clase. Entonces ahí quiero que escriban tipos de tabla dinámica. Y vamos a enumerar, 3 tipos nomás son. Entonces, tipos de tabla dinámica primero va a ser arriba. Abajo quiero que enumeres, va a ser número 1, va a ser la de operaciones básicas. Entonces, 1, si querés, eso. Operaciones básicas, puede ser 2 puntos y seguido. Y quiero que escribas de la siguiente manera. A lo mejor no va a tener sentido ahora, pero después cuando hagamos sí va a tener sentido. Vas a escribir suma, coma, espacio promedio, coma, espacio máximo, coma, espacio mínimo, etcétera, nomás ponerle, ¿sí? Entonces, aquellas tablas dinámicas que pueden resumir la información usando estas funciones son a las que yo llamo las que permiten ver operaciones básicas. En un punto 2, que de hecho ahora vamos a escribir dos espacios, están las que muestran porcentaje, entonces le vamos a llamar ponderaciones, ¿sí? Entonces el segundo tipo de tabla dinámica va a ser el que muestra ponderaciones. Y 2 puntos seguidos va a ser, y acá vamos a poner nomás los tipos de ponderaciones que podemos cargar en una tabla dinámica. Entonces va a ser, y vas a escribir el símbolo de porcentaje nomás cuando te diga porcentaje, ¿sí? Entonces va a ser porcentaje del total, vas a escribir porcentaje, espacio del total, eh, coma, porcentaje de la fila, porcentaje de la columna, y dos más te voy a decir que es muy importante conocer cuando uno maneja tabla dinámica, que es, en este ya no es porcentaje, sino es diferencia de, vas a escribir completo lo, diferencia de, y el último, porcentaje de la diferencia de, ¿sí? Eso. Acá tengo que entender nomás que yo en la tabla dinámica, aparte de ver importes, que puedo ver resumido de la primera forma, suma, promedio, máximo, mínimo, también puedo resumirlos por porcentajes, ¿sí? Y cualquiera de esos puntos de vista son los que yo voy a poder básicamente utilizar en mi tabla dinámica. En este caso, hasta ahí está bien, dale enter nomás. Y ahora va a ser el tercero. Y el tercero que yo voy a poder ver en una tabla dinámica va a ser el de campos calculados, ¿sí? Entonces voy a escribir ahí campos calculados, que es la tercera opción de tabla dinámica, que puede ser resumida una tabla dinámica. Y el de campos calculados quiero que escribas, a ver, se puede personalizar la fórmula del campo, la fórmula del campo. Y con eso es suficiente, ¿sí? Porque quiero nomás que se tenga en cuenta, esto que yo les estoy pidiendo escribir ahora no está en ninguna parte de la ayuda de Excel, lo que sé yo. Por mi experiencia, nomás yo les digo que de una forma genérica yo puedo ver 3 formas diferentes o 3 tipos de confección diferente de una tabla para poder visualizar. Eso no significa que yo solamente tenga que ver estos 3 por separado. Yo en realidad después voy a poder combinar todos los tipos en una sola tabla, inclusive, pero quiero que diferenciemos eso para poder entender lo que vemos cuando miramos una tabla dinámica, ¿sí? Porque alguno va a poder ver tabla dinámica y va a decir, hey, ¿cómo hace para ver porcentaje dentro de su tabla al lado de su monto? Y eso tiene que ver con esas 3 opciones que les estoy mostrando. Bueno, ¿por qué también les dije esto ahora? Porque el punto 4 me pide que aparte de ver esa columna con valores numéricos, yo también vea una columna diferente, pero con porcentajes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, necesito ver que acá en esta información hay un total general. Ese total general está abajo y me muestra un valor de 153.200.000. Los demás datos que están por encima son su composición en
función al tipo de cliente tengo los subtotales y en función a los elementos, si yo selecciono todos los elementos, voy a ver que me da la sumatoria del total general. De hecho, Cami, quiero que haga un poco eso, selecciona un poco los datos de Encarnación y Ñemby y con control vas a seleccionar los datos de Ciudad del Este y San Lorenzo y con control otra vez vas a seleccionar los datos de Asunción y Cazapá y Luque. Sin los subtotales sería básicamente, ¿sí? Esos tres también. Eso. Y quiero que miremos, a ver, acá quiero hacer énfasis a un sector de la planilla de Excel llamado barra de estado. La barra de estado muestra siempre información útil de todas aquellas celdas que yo vaya seleccionando en mi hoja. Probablemente ya sabía eso, a lo mejor el nombre no conocía, pero quiero que noten que aquí, por ejemplo, de todo lo que seleccionó Cami, aparece justamente el promedio, el recuento y la suma. Entonces la suma coincide con el total general que tengo en mi tabla dinámica y eso es interesante de saber para poder hacer selección de cualquier celda y que yo tenga visible eso sin necesidad de tener que hacer una inserción de una función para sumar, por ejemplo, ¿sí? Bien, dicho esto, aquí lo que quiero que se entienda nomás es que los elementos de los otros campos dan de todos modos el total general y si haces lo mismo pero con los subtotales, yo tengo que entender que los subtotales también suman el total general. ¿Por qué explico de esta forma? Porque ahora lo que vamos a hacer es cambiar la información que vemos de monto a porcentaje. ¿Y cómo se hace eso? Eh, Quiero probar algo contigo, Cami. Suma de monto es el título de esa columna 3. Si le das doble clic a suma de monto, quiero saber si pasa o no pasa eso. El hacer doble clic al título de la información numérica en la tabla dinámica hace que normalmente se visualice la configuración de campo de valor. La configuración de campo de valor muestra dos pestañas. La primera pestaña dice resumir valores por. Quiero nomás ser específico acá porque quiero que entiendan esto. En resumir valores por, que es la primera pestaña que se muestra de 2, voy a ver que abajo está la lista de las funciones que yo puedo utilizar para poder ver las resumidas. Todas aquellas que seleccione, cualquiera de ellas, me van a dar ese primer tipo de la lista que les pedí anotar, que era la de operaciones básicas, ¿sí? Entonces, no importa cuál de ellas seleccione, yo voy a ver siempre los números, pero va a resumirme o por cuenta, por suma, por promedio, por máximo, por mínimo. Hasta acá no quiero cambiar eso, yo quiero que se entienda nomás que voy a ver eso por el momento. Pero ¿qué ocurriría si ahora me voy a la pestaña 2? En la pestaña 2 llamada mostrar valores como, yo tengo diferentes datos, ¿sí? A los anteriores, pero empieza mostrándome que los valores se están mostrando sin cálculo. Y sin cálculo tiene una flechita ahí a la derecha que yo puedo seleccionar también. De hecho, quiero que selecciones también esa flechita. Va a mostrarme una lista y esa lista muestra justamente a todas las ponderaciones probables que yo pueda mostrar en mi tabla dinámica, pero por el momento voy a seleccionar la primera debajo de sin cálculo, que es porcentaje del total general. Quiero que noten algo también, que en ese momento él me muestra dos áreas que no están habilitadas, pero que van a tener sentido después cuando utilicemos una ponderación específica, que no es esta. Campo base y elemento base por el momento no se habilitan, vamos a agarrarle después a esto. En este caso vamos a darle nomás a aceptar, Cami, por favor, y vamos a ver ahora que la tabla dinámica me cambia de datos. De los importes monetarios pasó a mostrarse todo en porcentual y ese porcentaje ahora tiene el mismo sentido que los importes en donde hace rato cada elemento sumado me va a dar el 100%. También cada subtotal sumado me tiene que dar el 100%. Quiero que puedas visualizar eso, Cami, haciendo la selección así como hace rato hiciste con control. Entonces, si selecciono todos los elementos, tiene que sumar 100%. Miro allá abajo, tiene que decir 100%. Y lo mismo para los subtotales. Entonces, yo aquí, haciendo esto, voy a poder darle un sentido relativo a mi información versus el sentido monetario que siempre probablemente pueda visualizar de forma genérica en mi tabla dinámica. Entonces, este es un accesorio un tanto más interesante para ahondar, digamos, en el análisis de los datos que yo pueda acompañar a la información que ya tengo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Que en vez de acompañar a la información que ya tenía, yo reemplacé la información que ya tenía. Entonces, ¿cómo hago para ver ambas cosas al mismo tiempo? Voy a necesitar incorporar dos veces el área
al área de valores el campo de monto. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero nomás que también se tenga en cuenta lo siguiente. Antes de continuar, quiero saber si se me está escuchando bien, si se está viendo bien la pantalla de Cami. ¿No tiene ningún problema? Perfecto, Humberto. Súper bien. Bien, bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Eh, quiero que se entienda. Si yo destildo monto y vuelvo a tildar, no es que va a aparecer dos veces monto en el área de valores, sino va a desaparecer y va a volver a aparecer. Pero quiero que haga eso para entender eso, Cami. O sea, si destildas y volvés a tildar, vuelve a aparecer nomás monto y se perdió todos los cambios que le hice al monto anterior, ¿sí? Entonces tengo que volver otra vez a hacer lo mismo y todos los cambios de cero. Ahora, dale nomás control Z. Control Z tendría que volver a mostrarte otra vez la columna de porcentaje que de hecho queremos ver, pero ahora necesitamos acompañar a esa columna de porcentaje a otro dato de monto que es el mismo pero visible en importe. Entonces voy a arrastrar monto que ya está tildado en la lista a el área de valores que está abajo. Entonces vas a hacer un clic sostenido, vas a arrastrar y vas a soltar. Vas a soltar donde quieras ver, o a la derecha del porcentaje o a la izquierda del porcentaje. Eso ya depende un poco de cómo ustedes quieren mostrar su información. Solamente que sale otra vez en el formato de fecha larga y van a tener que volver a cambiarle el formato. Entonces, le hacen el cambio de formato que ya saben cómo hacer y una vez que tienen eso, entonces tienen dos datos en la misma tabla, su información numérica y su información porcentual o relativa, ¿sí? Y ojo que este enfoque que le estamos dando a esta ponderación es sobre el total general. ¿Por qué digo eso? Porque en la anotación que hizo Cami allá arriba, vimos que podemos hacer también un enfoque desde cada fila o desde cada columna y tenemos otros más que también vamos a ver al último, ¿sí? Pero hasta el momento puedo ver que mi tabla es relativamente interesante porque aparte de los importes también me muestra su participación en porcentaje. Entonces saber cómo hacer esto es importante para poder justamente mostrar un dato un poco más interesante inclusive que lo que tengo a la izquierda, que solamente el monto. Monto 2 se puede cambiar de nombre, Humberto. Eso también. Él siempre va incorporando nombres genéricos, es decir, él me sugiere que se llame de esa forma, pero yo le puedo cambiar. Y si por ahí todavía no les dije esto, hasta acá, todo lo que está como texto en una tabla dinámica se puede cambiar. Vamos a demostrar de la siguiente manera. Primero, a suma de monto 2 le vamos a poner, supuestamente son ventas en guaraníes, entonces voy a escribir eso, ventas en guaraníes en vez de suma de monto 2. Inclusive, Cami, si bien vos le diste doble clic para ver el nombre, algo más rápido hubiese sido escribir nomás ya encima. Es decir, no le puedo dejar vacío a un nombre de tabla dinámica, por lo tanto no puedo borrar y esperar que él me muestre vacío para escribir primero. Entonces directamente escribo encima y eso va a asumirse correctamente. A suma de monto le voy a llamar, no sé, directamente porcentaje o participación, qué sé yo, porcentual o lo que fuera, el nombre que quieran darle, ¿sí? Entonces, a partir de reemplazar datos de texto, él asume esos cambios. De hecho, quiero que miren allá el área de valores. Ahora esos campos ya no se llaman suma de monto ni suma de monto 2, sino se llaman con el nombre que le acabo de pedir a Cami que escriba. Y otra cosa, no solamente los datos de los títulos de esas columnas se pueden cambiar. Vamos a suponer que acá este total general yo quiero decir que son los datos del Vale, Diego. primer semestre. Ahí te pasó el número, Entonces, en vez de José, total el general, número puedo que coincide escribir con el número pasado semestre ayer. 1 o primer Entonces semestre sería que una reunión 2020, qué con sé yo. Edgar y voy Eso también se a puede revalidar hacer para ¿no? poder visualizar Y si ahí, no es ¿sí? así, Pero eso queda como una que sí, máscara, tenemos ¿verdad? que El Eso, original se para sigue ver el eso, llamando. avance. Ya eso. está. Te Entonces, mando un abrazo, Edgar. lo bueno de todo esto es que cualquier cambio a la tabla dinámica que yo le pueda hacer solamente va a afectar a la tabla dinámica, no hacia la base de datos. De hecho, en los encabezados de la tabla dinámica, perdón, de la base de datos, yo no tengo lo que cambié ahora que fue el total general. Sí, a lo mejor, y otra cosa, el porcentaje fue una operación que hice, digamos, fuera de la información de la base de datos. Por lo tanto, cualquier cambio que haga, y de hecho, vamos a suponer que CDE, que está abreviado, yo no quiero ver así. Mi jefe es exigente y quiere ver completo Ciudad del Este. Entonces, aunque en el sistema se cargue así abreviado, yo puedo ponerme en ese lugar y escribirle Ciudad del Este, por ejemplo, ¿verdad? Y ese cambio que se produce en la tabla dinámica, como vos decís, Martín, es una máscara,
no afecta a la información. De hecho, yo puedo mirar ahí en la columna E que CDE sigue abreviado y no fue afectado por el cambio que haya hecho en la tabla dinámica, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? El tipo de cliente puedo cambiar también y eso no va a afectar. Lo único que va a afectar el cambio que yo haga, perdón, no es afectar, sino que lo único que no se puede cambiar son los valores numéricos. De hecho, vamos a suponer que Encarnación tiene 26.500, yo le quiero poner 27 para redondearle. Ahí, por ejemplo, si yo quiero cambiar ese número en la tabla dinámica, ¿sí? Él no me va a permitir. De hecho, quiero que intentes cambiar, ¿viste? El elemento de ventas de guaraníes en Encarnación, pero de la tabla dinámica, no de la tabla de la izquierda, ¿sí? Eso, arriba mismo. Trata de cambiar eso a un número diferente y en ese momento él me va a decir eso, ¿sí? O sea, todo lo que contenga texto dentro de una tabla dinámica puede ser cambiado, no va a afectar a la base de datos, aunque esté en la misma hoja, ¿sí? No tiene nada que ver. Entonces, el dato numérico es el que no se puede modificar por nada del mundo. Eh, y eso, ¿sí? Vemos cómo hicimos esto, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? No. Bueno, seguimos. No. Una consulta Sí, tengo. Si cómo cambio no. los datos, ¿automáticamente me cambian la tabla o hay que actualizar? Muy buena la pregunta. Vamos un poco un ratito a tu dato en tabla de la izquierda, Cami. Vamos a suponer que a uno de los datos que está ahí yo le voy a, no sé, aumentar el importe. Vamos a suponer que se registró mal, cosa muy improbable, pero ese 1.450.000 tenía que ser 14.500.000. Entonces le voy a poner un cero más a ese. Y al darle Enter, quiero que se entienda, ese cambio ya se produjo en la tabla, pero mi tabla dinámica siempre se visualiza el mismo total. Quiere decir que no es automático el cambio. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pedir la actualización. Ahora, al hacer la actualización, voy a tener que hacerle un clic derecho a la tabla. Al hacer clic derecho, entre las opciones va a aparecer la opción de actualizar. Si le doy a actualizar, en ese momento ese 153.200 tendría que cambiar y los 14.500 tienen que ir a parar a Ñemby, o sea, Ñemby tiene que tener un poco más de importe ahora, y eso es lo que se visualiza. Ojo, tuviste que hacer dos cosas, cambiar el dato en la tabla y pedirle actualizar a la tabla dinámica, ¿sí? ¿Qué ocurre con la nueva información? Es decir, ya tengo la columna nueva, ya tengo la fila nueva, pero voy a ir a incorporar una fila más. Entonces, vamos un poco a propósito, cambia la base de datos allá abajo y vamos a ir a incorporar una nueva fila con un dato extra, ¿sí? Lo que a vos se te ocurra está bien, puedes poner la fecha que quiera, el cliente que quiera, una fila más que se tenga que ver después en la tabla dinámica. Llenar nomás los Pongo datos. otro banco, por ejemplo, ¿verdad? Poner más, todo nuevo, todo diferente, ¿sí? Para que podamos ver que eso también aparece nuevo también, ¿sí? Eso. Es así, pero igual. Excelente, excelente, excelente. Un importe alto otra vez. Bien. Bien. Ok. Y ahí automático ya apareció la columna calculada diciéndome que 202 millones es su IVA, digamos, ¿verdad? El formato nomás lo que no cambió, pero acabamos de insertar un dato nuevo. Si miramos la tabla va a ocurrir lo mismo que hace rato. 166.250 es el valor que sigue apareciendo. No se actualiza automáticamente. Voy a tener que pedirle que actualice otra vez y al darle a actualizar, él tendría que mostrarme la nueva localidad, en este caso San Bernardino, con 22 millones y el total general afectado 188.250. Respondiendo, Martina, a tu pregunta es eso. Entonces, en todo caso, siempre voy a tener que hacer la actualización de la tabla para que se visualicen los cambios de nuevos datos y de cualquier cambio que haga ya con los datos que ya estaban establecidos dentro del límite, ¿sí? Esa es una particularidad que sí o sí voy a tener que utilizar para poder ver los cambios, nada más que eso, ¿sí? Otra cosa, hasta acá yo puedo entender que ese porcentaje de 100% es de la columna, ¿sí? Porque ojo que justo la información de importes están en columnas, pero ¿qué ocurriría si yo le llevo a localidad al área de, no a localidad, a tipo de cliente le voy a llevar al área de columnas? Entonces, mi área, voy a hacer ese cambio, le arrastro
y le llevo a tipo de cliente al área de columnas y voy a ver que mi tabla dinámica cambió. Los datos no cambiaron, lo único que cambió fue la disposición de los datos. Quiero nomás que acá se entienda de la siguiente forma. Mi análisis porcentual, que hace rato estaba en una sola columna, ahora se pasó a 3 columnas por el efecto de hacer el cambio de los campos de área, ¿sí? Entonces acá yo puedo hacer el análisis de cada columna, entonces puedo hacer el análisis de potencial con respecto al total general, eso es lo que hay que entender. Cami, necesito que selecciones todos los porcentajes, pero sin los totales de la última fila. Solamente los porcentajes que están arriba en blanco, pero de las 3 columnas inclusive. Eso. Al seleccionar esos 3, quiero que noten nomás que la suma de la barra que estaba allá abajo es de 100%. ¿Sí? Entonces, ahora, cada sector de la tabla dispuesta de esta forma va a tener que darme el 100%. De hecho, si ahora selecciono los 3 totales de la última fila de esas 3 columnas, me tienen que dar el 100%. ¿Sí? Mirando allá abajo veo que es el 100%. Y también la última columna que también tiene los totales. Entonces, un cambio nomás que haya hecho hace que cambie probablemente el sentido del análisis de la tabla dinámica para lo que anteriormente tenía una sola columna, que era básicamente las 2 columnas que tengo ahora en esta tabla que están a la derecha. Ahora abrí un poco más el análisis moviendo de lugar el campo en otra área. Quiero que noten algo que hace rato no les mostré, pero en el momento que nosotros, dale un poco control Z un ratito, Cami. Simplemente para anotar algo nomás. Hace rato cuando nosotros llevamos el otro campo de monto al área de valores, nosotros tuvimos un campo extra que nosotros no pusimos en el área de la tabla dinámica, que Excel nomás incorporó, que es el de sumatoria de valores. Quiero que miren que en el área de valores hay un campo llamado sumatoria de valores y ese campo lo hace automáticamente en el momento que yo tenga más de 2 campos en el área de valores. Ahora, ¿qué es lo y para qué sirve este campo? Quiero que ahora a ese campo, Cami, le lleves al área de fila. Ponerle nomás debajo de localidad, no hay problema. Eh, el que está arriba, no, ese no. El que en el área de columna, no, discúlpame, acá, este. En el área de columna ahora hay un campo sumatoria de valores. Ese campo quiero que le arrastre y le pongas debajo de localidad en el área de fila. Eso era. Y atiendan que la información sigue siendo la misma, solamente que la disposición de los datos cambiaron. Entonces, por el efecto de llevarle al área de fila, a ese campo extra que incorporó Excel automáticamente, yo puedo ver que ahora la información se ve de esta manera. Muestra primero los importes de cada localidad y debajo su porcentaje. Y así va mostrando los subtotales y por último el elemento total, digamos, ¿verdad? Entonces, puede que a una persona le resulte mejor esta lectura, a otro le suene un poco más confuso. Entonces, a partir de entender que yo puedo hacer cambios de los campos entre las áreas, puedo ir haciendo las diferentes combinaciones hasta encontrar una que reproduzca mejor la visualización de los datos, ¿sí? En este caso, ahora te voy a pedir que al campo sumatoria de valores le lleve en el medio de tipo de cliente y localidad, es decir, en la misma área de fila nomás, pero ahora en el medio de tipo de cliente y localidad, Cami, por favor. Es en el medio, eso. Acá. No. Viste que en el área de fila pues hay 3 ahora, ¿sí? Pero sumatoria de Sí, valores está en el tercer lugar. Quiero que se quede en el segundo sí. lugar ese. Ahí. Ahí. Entonces, quiero que miren nomás que cualquier cambio de posición de los campos va haciendo que la información en la tabla dinámica vaya cambiando y por ende el sentido de muestra de la información sea diferente. A eso nomás lo que voy. Entonces, a lo mejor entre este y el anterior hay una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora me muestran los números primero arriba de ese grupo y debajo los porcentajes. Entonces, puede que tenga sentido para alguien. Ahora quiero que le lleves directamente arriba a sumatoria de valores, arriba de tipo de cliente y vamos a volver a mirar nuestra tabla y ahora se ve de esta manera. Entonces resume de forma principal por encima todos los importes y por debajo todos los porcentajes, ¿sí? Entonces, es ver un poco qué opción o qué combinación en la posición de los campos en las diferentes áreas me da una tabla dinámica con mejor visualización, digamos, ¿verdad? Ahora te voy a pedir lo siguiente. Quiero que le lleves a tipo de cliente del área de fila al área de columna. Entonces, aquí tengo otra visualización otra vez. Arriba los importes, abajo los porcentajes.
si ahora el cambio que te voy a pedir va a ser llevarle a localidad en columna y a tipo de cliente en fila. Entonces se va a ver de esta manera. Entonces, hay una infinidad de cambios de posición que puedo hacer de los campos en las áreas y eso ya queda a criterio de cada usuario, ¿sí? Entonces, para mí siempre va a primar el tema este de mayor cantidad de datos en el área de fila porque veo más filas en una pantalla y menor cantidad de elementos en el área de columna porque tengo menor espacio en las columnas, ¿sí? Entonces yo básicamente lo que voy a tener que entender es que entre los campos de localidad y tipo de cliente, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad de elementos? Y una guía para mí, la presentación correcta de una tabla dinámica va a ser a ese que tiene mayor cantidad de elementos llevarle a fila y a ese que tiene menor cantidad de elementos llevarle a columna. Y a partir de ahí, sumatoria de valores, ver en cuál de las áreas me muestra una mejor información. Entonces, resumiendo lo que les acabo de decir, para mí, potencial secundario y VIP, que son tipos de cliente, como son 3 elementos nomás, tiene que estar en columna, y localidad, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene que estar en fila. Para mí, puede que ustedes disientan conmigo y me digan, no, a mí me gusta así, yo no quiero cambiar, así voy a dejar. No, hay problema, por eso digo que depende de cada usuario. Entonces, dicho esto, quiero nomás, Cami, que entonces finalmente se quede localidad en fila y tipo de cliente en columna y sumatoria de valores, y puedo optar porque vos me digas cuál te parece mejor, moverla abajo, en el área de fila de columna, no sé. Eso ya va a depender de cómo vos le encontrás mejor sentido a la información. Acá hay que entender que ustedes son los que van a armar la tabla dinámica y ustedes son los que primero tienen que entender su información para después transmitirla a la otra persona, ¿verdad? O compañero o jefe o lo que fuese. ¿Qué tal estamos hasta acá? Huber, Sí, bien. Huber, si mi base de datos se alimenta un query, sí. ¿cuál es la mejor opción que tengo para la actualización de datos? El query, por ejemplo, normalmente va a estar actualizándose cada cuánto. Y cada día casi. Bueno, entonces lo normal es que así como está viniendo de una base de datos, sea estática o sea en formato de Mm. tabla, si viene del query, vos vas a tener que decirle también el tema de actualizar. Pero si va a ser cada día, a ver, quiero mostrarte algo. En esta Yo tabla, puedo hacer una tabla dinámica directa del query, entonces. sí se puede. Sí podés, Sí sí se podés. puede. Le tenés que pedir nomás al que hace, no sé pues cómo es ustedes ahí con la información del servidor y qué sé yo, ¿verdad? Sí, Eh, no, nos hacen los queries. ok, entonces te hacen el query y vos a partir de ahí generas la tabla dinámica y eso ya se va a ir actualizando. Pero a lo que voy nomás es, para que vos no tengas que actualizar, digamos, y vamos a suponer que se va a actualizar todos los días, entonces lo que vos querés, cuando abras tu máquina ese día siguiente, veas los datos actualizados ayer, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, pero para que eso sea automático, tenés que hacer un cambio en la tabla dinámica. Hasta acá, si yo así mismo, vamos a suponer que yo estoy actualizando o estoy estirando la información de un query, en este caso, yo estoy viendo lo que pedí actualizar, pero si quiero ver actualizado, tengo que volver a manualmente pedirle la actualización. ¿Qué puedo hacer para que mi tabla dinámica se actualice sola en el momento, por lo menos de que yo abra el archivo? Voy a tener que entrar en las opciones de Excel, perdón, de la tabla dinámica. Entonces, en cualquier parte de la Sí. tabla, nomás voy a darle un clic derecho y ese clic derecho me va a mostrar las opciones de tabla dinámica. Entonces, clic derecho, allá dice opciones de tabla dinámica. Y en opciones de tabla dinámica voy a ir a buscar, a ver un poco, creo que es datos, en la pestaña datos que está un poco más a la derecha. Allá dice actualizar al abrir el archivo. Y eso por lo menos ya va a ser automático. Entonces, cada vez que vos abras este archivo, él, de donde venga la información, sea base estática, tabla o query, él va a darle esa opción automática de actualizar y ya vas a tener visibles los datos actualizados. Por eso te En preguntaba, ese caso, actualizo mi query nomás. perdón, no te En escuché. ese caso, actualizo mi query nomás, entonces. Claro, tu query lo que tiene que estar actualizado, digamos, para que él, cada vez que vos abras, tenga ya los datos actualizados de tu query. O sea, un paso es lo que te vas a saltar con esta casilla de verificación tildada. Por eso, Claro, si pues, yo yo lo que actualizo, suelo sí, hacer, bueno, yo la verdad que yo no hacía lo directo del query, ¿verdad? Una tabla, o sea, ajá, copiaba el query en una tabla
Y esa tabla me iba reemplazando todos los días, ¿verdad? Ok, Ta- no, en realidad puedes saltarte ese paso de más y hacer ah, directo desde el query nomás, sin problema, desde el query. sin problema. Pues el query ya toma como tabla, ¿verdad? El query te va a dar los campos y los datos abajo, ¿verdad? Entonces voy a actualizar tu query y la tabla al abrir ya te va a tomar esos datos nuevos que actualizaste en tu query. Pero esto va a ser Mm. cada vez que abrí. Entonces, vamos a suponer, se acaba de Sí, actualizar el pero query. mi query en ese caso se toma ya como tabla, ¿verdad? Sí o sí es tabla. Eso. Sí, él toma la información, de hecho vos le conectás eso, o sea, en la conexión que los muchachos inclusive al que te preparó el query le puedes preguntar si te puede hacer ya la vista de tabla, ¿sí? Entonces, esa Ujú. conexión que ella te generó como tabla hace que básicamente vos puedas directamente seleccionar y actualizar nomás ambas cosas, ¿verdad? O actualizar tu query y después cerrar y abrir tu archivo y ya va a estar actualizado. Pero entre cerrar y abrir es lo mismo entrar y darle a actualizar nomás a tu tabla, digamos, ¿verdad? Entonces, Claro, yo lo que no hacía era confiar directamente en la tabla, ¿verdad? Y en realidad te pediría que pruebes con un query que vos puedas ver ahí con los muchachos, ¿verdad? Que te puedan generar a ver si te da la actualización en el momento que vos pedís justamente eso, ¿verdad? Eh, bien, pero de que se puede, yo sé que se puede, así es que adelante, puedes probar Vale. nomás sin problema. Vale. Bien, veamos un poco qué otro cambio pide este ejercicio para esta tabla dinámica. Los separadores de miles ya le pusimos y ahora lo que me pide es un color rojo y ojo que puede que tenga, puede que no tenga ese tema del color rojo, pero simplemente para analizar con ustedes los cambios de formato. Para la tabla dinámica puedo cambiar formato de dos formas, o con el botón de dar formato como tabla, si entras ahí entonces Cami, por favor, vamos a ver que ahí sí tengo uno de color rojo, entonces está fantástico, selecciono eso y estoy viendo ese color y listo. Pero ¿qué ocurriría si a mí me piden, no sé, vamos a suponer que me piden el amarillo del logo de Lumicore porque así se tiene que ver y no tengo eso ahora mismo. Tengo naranja, pero amarillo es lo que me piden, ¿verdad? Entonces, ¿qué opciones tengo? Y sí, puedo seleccionar y cambiarle manualmente, pero para no tener que hacer ese cambio manual, quiero que hagamos lo siguiente. Una herramienta que afecta al cambio de color en general de todo el libro es la opción de cambio de tema. ¿Y qué es lo que es cambio de tema? Si nos vamos a la pestaña diseño de página en la cinta de opciones, vamos a ver que hacia la izquierda hay un grupo de botones llamado temas, ¿sí? Y en temas, quiero entrar primero en el primer botón de temas. Y ahí voy a ver tipo lo que suelo ver en PowerPoint, no sé si suelen usar PowerPoint, ven que hay así tipo una grilla de cambios masivos de formato. Entonces el último dice distintivo y ese tiene aparentemente un amarillito que a lo mejor puedo usar. Entonces le voy a dar un clic allí. Él nomás me advierte algo, que puede que yo no pueda hacer el cambio a todas las hojas porque hay una hoja que tiene protección, ¿sí? Entonces me dice cuál es esa hoja. Y me dice que es validaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero ver efectivamente el cambio de color para todo mi libro, yo voy a tener que ir a saber cuál es esa hoja que está bloqueada. Entonces voy a darle a aceptar. Y para saber cuál es esa hoja que está bloqueada, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a archivo un ratito, Cami, porque en la pestaña de archivo, sea la versión que fuese, acá en información, él te dice cuál es esa hoja que está bloqueada. Si hay varias hojas bloqueadas, va a aparecer la lista de las hojas bloqueadas. Pero en este caso, a propósito, esta hoja estaba bloqueada. Y si le doy desproteger en ese link, él me va a pedir que le ponga la contraseña. La contraseña secreta es 123. Le pones 123 y le das aceptar. En ese momento, él va a dejar de proteger esa hoja y ahora sí va a estar permitido hacer ese cambio de tema. Entonces me voy otra vez a la hoja, entro otra vez en tema y cuando selecciono el dato de distintivo, voy a ver que ahora, y ojo que quiero que se entienda, no es que por cambiar en ese tema mi tabla dinámica ya va a estar en amarillo, no, puede que el color exacto de esa porción, digamos, no esté visible, pero ¿qué ocurrió? La información de o los formatos de color de todo el libro cambiaron a los colores que ahora establece ese tema. Quiero mostrarles algo antes de cambiar el color de la tabla. Vamos un poco un ratito, cambia a inicio. Y en inicio normalmente nosotros tenemos los botones de cambio de color de fondo y cambio de fuente. De hecho que está el baldecito ese que tiene el piso amarillo. Quiero que entre en la flechita, Cami, en la flechita que está al lado, ahí, muy bien. Y quiero que noten algo. ¿Qué es lo que cambió acá?
En este lugar hay 3 paletas de colores. Colores del tema, de hecho, dice luego como su nombre lo indica. Y esa fue la paleta de colores que cambió. La paleta de colores estándar y la paleta de colores recientes no cambió. Esos se mantuvieron en su lugar. Entonces, ese cambio que ocurrió en colores del tema hace que ahora yo tenga diferente combinación de color de lo que preestablecía Excel para poder utilizar en la combinación de colores de mi planilla. Ahí entonces es donde yo veo que puedo hacer selección de colores diferentes a lo que tenía anteriormente para aplicar en la visualización de mis datos. No sé, vamos a suponer que ustedes tienen que pasar esta tabla dinámica en una presentación de PowerPoint, de Prezi, de lo que fuese, o un PDF, y solamente para eso quieren hacer el cambio de color. Y después van a volver nomás al color normal que ya se veía luego. Entonces, simplemente para eso voy a hacer ahora lo siguiente. Ahora te pido que entren en Dan formato como tabla, Cami. Y en dar formato como tabla, vamos a ver que ahora hay una combinación diferente de colores. Ahora sí le tengo al color amarillo que quiero para mi tabla dinámica. Entonces, selecciono uno de ellos y ahora sí puedo ver ese color. Ojo que el ejercicio originalmente me pidió rojo, que ya tenía luego, por eso no hubo necesidad de hacer nada. Pero ahora, para un color que no se visualice y que necesite usar, porque crucial, porque marketing tiene que usar, qué sé yo, entonces de esta manera hago ese cambio momentáneo, hago la captura de pantalla, llevo a mi PowerPoint o paso a PDF, etcétera, y ahora me voy otra vez y le cambio nomás de vuelta de tema. Entonces, ese proceso inverso voy a hacer y quiero que se acuerden que el cambio de tema se hace en diseño de página. Entonces, si me voy a diseño... otra cosa, antes de cambiar, disculpen, me acuerdo ahí sobre la marcha. Quiero que pases un poco a otra hoja, Cami, porque ahora estamos en tabla dinámica 2 y podemos entender que solo le afectó a esta hoja, pero en realidad le afectó a todas las hojas. Todas las hojas que tenían formato con colores de tema, ahora en el cambio de tema cambiaron automáticamente de color. Entonces, este tema del cambio de tema sirve mucho para hacer cambios masivos de formato en aquellas planillas que ya tengan un estilo visible de colores y que en vez de hacer un cambio de uno a uno, me sirva más hacer un cambio rápido con los temas y se replican a todas las planillas de esta o a todas las hojas de esta planilla, ¿sí? Eso nomás quería comentarles con respecto al cambio de tema. Ahora sí, puedes pasarte nomás a tu hoja, puedes volver a pedir el tema original y en el tema original era temas y el de Office, normalmente es el de Office. Vamos a ver un poco si muestra el de Office, no sé un poco si ese era el color que estábamos viendo. Si entras a dar formato como Sí, ese era. es el rojo, quiere decir que era ese, ¿sí? Bien. Y no vemos el rojo, ¿sí? Entonces quiere decir que era otro. Dale nomás control Z. Quiero, lo que no sé un poco si control Z reproduce otra vez el último tema que teníamos o no. Sí, ese sí era, ¿sí? Entonces a lo mejor no era exactamente el de Office, pero creo que hay Office 1 y Office 2, ¿sí? Ahí nomás no veo otro Office, veo solo el No sé Office. cuál está seleccionado, Luis. No se ve luego. Entonces quiere decir que uno que no está en la lista probablemente, que es el genérico que utiliza, digamos, Excel, ¿sí? Bien, perfecto. Eso con respecto a la tabla dinámica 2. Creo que con esto terminamos la tabla dinámica 2. Quiero que pasemos ahora a la tabla dinámica 3. Y ahora vamos a ver algo nuevo o algo diferente. Vamos a tener que hacer, de hecho que ahora le voy a pedir, Esther, ¿vos estás escuchando? ¿Dónde estás, Esther? No sé si está escuchando. Bueno, a lo mejor... Está muteada. Sonia, Sí, señor. bueno, vamos a trabajar un poco contigo ahora, Sonia. Si bien tengo la pantalla de Camila, vamos a decirle a Camila que haga lo que dice el ejercicio 3. Dice, crear una tabla dinámica a partir de esta planilla en una hoja nueva. ¿Cómo normalmente vos creas tu tabla dinámica nueva, Sonia? Y yo lo hago al estilo picapiedra. Me voy en insertar tabla dinámica. Está bien, pero la pregunta es, ¿seleccionás primero tu base de datos o no seleccionás primero tu base de datos? Yo selecciono primero mi base. Ok, eso era lo que veníamos luego haciendo, pero ahora les voy a obligar a hacer algo diferente. Ojo que no estoy, o les voy a pedir que no seleccionemos la base de datos, sino que directamente nos vayamos y nos posicionemos en una celda. Si bien ahora me dice que me vaya a una hoja nueva, no me voy a ir a una hoja nueva. En una celda vacía de esta hoja nomás me voy a quedar.
y me voy a ir a pedir que seleccione o que inserte la tabla dinámica. Entonces, vamos, Cami, por favor, a seleccionar la tabla dinámica. Me voy a seleccionar, a insertar la tabla dinámica, y al insertar voy a ver que como estoy posicionado en una celda vacía, no me sale absolutamente nada en tabla o rango. Como ahora mi base de datos no tiene formato de tabla, voy a tener que ir a seleccionar toda pero en este momento recién voy a hacer la selección. O sea, a lo que voy nomás es, si ustedes no seleccionan su base de datos para insertar la tabla, no se salvan de ese momento. En este momento tienen que hacer la selección, porque si no, no voy a poder tener absolutamente ninguna tabla. Entonces, ahora quiero que hagas la selección, por favor, Cami, desde fecha, otra vez va a ser Control Shift, flequita abajo, flequita a la derecha, y en ese momento estamos, pero ¿cuál es lo que es la situación diferente? Que ahora él entiende que no va a estar en una hoja nueva, sino va a estar en esa ubicación donde les pedí hacer clic, que era la celda vacía. De hecho, me dice Tabdin 3, que es el nombre de la hoja, y J12, que es donde él se posiciona ahora. Pero en realidad yo no quiero cargar ahí, sino en una hoja nueva. Quiero nomás que se entienda que ahí tengo la opción de hoja nueva, pero le voy a dejar nomás todavía ahí porque quiero mostrarle algo más. Vamos a darle a aceptar en esa celda. Entonces mi tabla dinámica va a venir en esta hoja. En esa celda se va a ver el formato de la tabla dinámica vacía, pero ahora recién quiero mover mi tabla dinámica. Cuando ya tengo, digamos, en esta hoja, quiero llevarla a una hoja nueva. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, quiero que se entienda que cuando yo quiero hacer un movimiento de tabla dinámica, tengo una herramienta que es para mover una tabla dinámica del lugar. Evidente, yo puedo seleccionar nomás la tabla dinámica, cortar y me voy a pegar en otro lado, pero algo diferente es a través del botón acciones. Ahí arriba en la cinta de opciones tiene un botón, Cami, que dice acciones, y en acciones tengo la opción de mover tabla dinámica. Entonces, si le doy mover tabla dinámica, él ahí me pregunta dónde quiero ir a llevarle, digamos, o en una celda de esta hoja o de otra hoja, para eso voy a usar ubicación. Pero como esa hoja nueva que quiero todavía no tengo, entonces me da otra vez la chance de nueva hoja de cálculo. Ahí voy a seleccionar nueva hoja de cálculo y le voy a dar a aceptar. Entonces así voy a ver que esta tabla dinámica que ya estaba insertada en esta hoja, ahora va a ir a parar a una hoja nueva creada de vuelta por Excel y que va a volver a llamarse hoja 1, ¿sí? Entonces, esa sería una acción diferente para cuando necesite mover de lugar una tabla y no quiera hacerlo a través de cortar, pegar, por ejemplo, ¿sí? Bien, solo Humberto, eso. Señor. Humberto, un Sí, segundo. sí. Les tengo que dejar, te voy a enganchar a otra reunión. Dale, Así Jorge. que nos vemos el Tranquilo. martes. Ya está. Seguimos en Muchísimas contacto. gracias. Gracias. A vos. A vos. Chao, chicos. Chao, 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 chao. Chao, chao. Listo. Entonces vamos a ver qué nos pide y le vamos a volver a pedir a Sonia que nos diga qué más vamos a hacer, porque hasta acá ya insertamos la tabla dinámica en la hoja nueva, que era el punto 1, ¿sí? El punto 2, en este caso es tabla dinámica 3, eso. Quiero Dice, hacer una consultita, profe. sí, Sonia, por favor, adelante. Generalmente cuando yo tengo que generar una nueva hoja, Sí, ¿y por qué hago a veces copiar, pegar? Porque sí, al tratar de insertar, o sea, yo lo hago así a lo que me enseñó la práctica del Excel nada más, nunca hice sí, un sí, curso. sí. Ok, ok. Al intentar insertar, cuando quiero hacer una hoja 2, por ejemplo, Sí, y le pido los rangos, ajá, generalmente me sale como que el rango no es correcto y a veces empiezo a borrar todos los encabezados, todos los títulos para ver que tome la selección y siempre tengo problemas. Entonces, para mí, inclusive a veces hago un copy-paste de la base ujú. y vuelvo a abrir otro Excel para hacer, no tenés idea por qué podría ser ese problemita. Y sería bueno que, ahora que todavía estamos en Ojalá, clase, que cuando te ocurra eso, puedas hacer una captura de pantalla y eso, por ejemplo, me envías por correo. Entonces yo viendo eso, voy a poder decirte metiendo exactamente la qué es lo pata. que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, así como entiendo lo que me estás explicando, suele ocurrir que cuando vos haces la selección de la base de datos en tu hoja antes de insertar la tabla dinámica. No sé por qué en algunas máquinas, cuando vos entras a insertar la tabla dinámica, aparece otra vez o incorrectamente en esa selección que acabaste de hacer o no aparece luego nada, ¿sí? Pero yo creo que un error ya de configuración de la máquina o algo por el estilo, porque suelo ver
en clase así de muchos alumnos donde uno tiene una computadora diferente y me dice, che, profe, yo no puedo seleccionar y el resto sí pudo hacerlo, ¿verdad? Entonces suele ocurrir y a veces no tiene explicación que ocurra eso. Pero si siempre te ocurre eso, no sé, puede ser un problema de la Algo estaré máquina, haciendo yo. ¿verdad? O a lo mejor algo nomás estás haciendo que a lo mejor en vez de que en el momento que él te tenga que mostrar todo el rango seleccionado, sin querer vos siempre le das un clic en otro lado y ahí sale de esa selección. Eso también puede ser, ¿verdad? Pero si fuera de todo estás haciendo correctamente, volvés a insertar y no sé por qué él nunca te inserta, porque a lo mejor él entiende que los datos no están en el formato de tal. Eso también ocurre, que si yo selecciono, por ejemplo, un conjunto de datos y los datos no están como base de datos, es decir, una columna tiene el encabezado y datos, pero las otras columnas no tienen encabezado, son celdas vacías, aunque tengan datos abajo, él te va a decir que tu información no está como dato para tabla dinámica y no te va a dejar luego avanzar. Eso también puede ser, ¿verdad? O sea, son varias las alternativas. Sería bueno que de repente cuando te salga otra vez eso, haga una captura y me envíes por correo, digo, ¿verdad? O me muestres en clase, no hay Ujú. problema, puedes compartir tu pantalla, ¿verdad? Sin problema. Y veamos qué puede ser lo que esté pasando, digamos, ¿verdad? ¿Te parece? Voy a intentar durante el día a ver si me vuelve a Dale, salir pues. el... Entonces, cuando te Ahorita salga ahí el te... error ese, haceme una captura y bueno, y vemos, ¿verdad? Y tratemos de replicar. Si ya sabes cómo te sale el error, entonces la siguiente clase de repente podemos también, me puedes mostrar en pantalla y ahí te voy a decir exactamente qué es lo que está pasando, digamos, ¿verdad? Ujú. ¿Estamos? Súper bien. Súper, súper. Bueno, ¿qué me Entonces, querías preguntar, pues? veamos otra vez, por favor, Cami, el ejercitario. O sea, ya tenemos la tabla dinámica. Me olvidé nomás que era lo que venía otra vez. Entonces, que hay que nombrar la Esa hoja es mi nueva. técnica para... Esa es mi Entonces, técnica para despistar. no, No, digo, no, es despistamos. broma. Quiero que cambie, bueno, el cambio de nombre de hoja era haciendo doble clic nomás en la hoja, el nombre de la hoja que creo que decía hoja 1, ¿sí? Entonces doble clic, se cambia a TD3 y listo, ¿sí? Bien, después en tabla dinámica 3, el tercer punto dice que la información de la tabla puede verse por cliente en fila. Entonces ahora nos pasábamos otra vez. Otra cosa, yo les dije cómo podíamos pasarnos de hoja en hoja usando solo el teclado o no les llegué a decir eso todavía. Porque hasta acá estamos usando el mouse para pasarnos de tabla dinámica 3 a la hoja que contiene la tabla dinámica. Pero ya les dije Sí, eso en la última clase. ¿Cómo era? sí, eran los botones arriba del numeral. Explicaste en la clase pasada. Bueno, era page Page down o up, page page up, que down. está en inglés, o avance de página o retroceso de página. Y en algunas notebooks hay que apretar la tecla FN, entonces, pero con control. Entonces, control page down pasa de izquierda a derecha en hoja y control page up pasa de derecha a izquierda de hoja en hoja. Entonces, para ir practicando un poco para hacer el paso también con el teclado nomás, ¿sí? Bien, una vez que vimos eso, ya le tenemos al cliente en fila. Sí o sí hay que tildar monto, porque si no tildo monto no veo nada en la tabla dinámica. Y como siempre sale en formato numeral, hay que cambiarle el formato. Eso para que practiquen nomás cómo era el cambio. Entonces, bien, ya tenemos formateado. Ahora el siguiente punto. Bueno, acá lo que vamos a trabajar en el tema de los grupos. Puede que en algún momento la base de datos que ustedes manejen o el query no les arroje todos los datos que necesitan y por algún motivo necesitan un grupo para poder analizar mejor la información. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo que pide el punto 4. De todos los clientes que tiene esta base de datos, vamos a agrupar de a dos, ¿sí? Entonces, el primero me pide que Sol Lavandería y Sol Pizzería estén en un grupo. ¿Cómo se hace eso? Voy a tener que seleccionar esos elementos. Al seleccionar esos elementos voy a hacer un clic derecho. Al hacer un clic derecho voy a ver entre las opciones que tengo varias y el que se llama agrupar es el que voy a usar. Está en el medio más o menos. Al darle clic en agrupar, voy a ver que ocurre lo siguiente. Primero, en la tabla dinámica puedo ver que se agregó un campo más porque veo que ahora aparece un subtotal o por lo menos el nombre de lo que sería un nuevo campo. Y debajo veo a los elementos, ¿sí? Entonces, cada nombre está duplicado, ¿sí? Solo aquel que tiene el grupo dice grupo 1 y debajo tengo a los elementos que acabo de seleccionar para que formen parte de ese grupo. Eso en la tabla dinámica. En las áreas a la derecha de la hoja
puedo ver que en el área de filas tengo esos dos campos, uno que es el original llamado cliente y el otro que está duplicado. Como no le puede llamar al campo de la misma forma, entonces le ponen automáticamente un número 2 y ese campo cliente 2 es el que también se visualiza ahora en la lista de campos que está ahí arriba. Debajo de tipo de factura vemos tildado ya en la casilla de verificación a cliente 2, ¿sí? Entonces son los cambios que hacen el pedido de grupo que acabo de hacer. Y ojo que recién tengo el grupo 1, tengo dos grupos más. Voy a ir a mirar cuál es el integrante del segundo grupo o quiénes son. Banco Familiar y Bolsa de Valores, me voy entonces a la tabla y le busco a esos dos. Voy a seleccionar o los dos en negrita o los dos que no están en negrita, pues sí o sí tienen que ser los comunes. Y ahí le voy a dar a agrupar otra vez. Tendría que poder verse ahora el grupo 2. Voy a ver ahora quiénes están en el grupo 3 y voy a agrupar de vuelta. Entonces, esta sería una opción para poder formar grupos que otra vez se generan solo en la tabla dinámica, no le afectan a la base de datos, ¿sí? Y como ustedes ya sabían, nosotros podemos cambiar los nombres de todo lo que tenga texto en tabla dinámica, por lo menos entonces estos nombres de grupos, que él me sugiere llamarle grupo 1, grupo 2, grupo 3, voy a ponerle los grupos que me pide el ejercitario en el punto 5. Entonces voy a pasar a ver qué dice el punto 5, qué nombres tienen que tener. Y esos son los nombres que voy a darle a cada uno de los grupos. Entonces, el primer grupo va a ser Sol. Entonces, escribo nomás encima. Eso. El segundo grupo va a ser, creo que decía, inversiones. Evidente, una sugerencia. Yo puedo ponerle el nombre que quiera, ¿sí? Inversiones. El tercer grupo era asesores. Y el último grupo, que en realidad tiene un solo elemento, pero que también se duplica su nombre, va a ser Facu. Bien. Y para entender nomás, este hecho de hacer grupos en la tabla dinámica es con la finalidad de poder ver, digamos, resumida la información de forma diferente. Hasta acá yo puedo ver que no veo los subtotales, pero eso es por defecto nomás, ¿sí? Entonces acá puedo hacer un pedido de poder ver subtotales. ¿Cómo puedo pedirle ver los subtotales? De varias formas. Uno, quiero que hagas un clic derecho en cualquiera de los subtotales, en realidad en cualquiera de los elementos de la primera columna, Cami. Ahí, por ejemplo, justo ahí no veo porque es un número, ¿sí? Pero en cualquiera de los elementos de la primera columna, al hacer sí aparece subtotal, por ejemplo, dice subtotal cliente y está tildado. Pero subtotal cliente no forma parte ahora de la visualización porque el elemento es el del grupo. Entonces, vas a tener que hacer el clic derecho, pero en alguno de los grupos o de los nombres de los grupos, ¿sí? Entonces ahí voy a tener subtotal cliente 2 y ya no está tildado, entonces voy a tildar. Al tildar, él tendría que poder mostrarme ahora los subtotales y esos subtotales sirven justamente para poder entender que esto también sumarían el total general, ¿sí? Ahora bien, esta es una opción. Otra opción, quiero pasarme al diseño, porque en diseño de la herramienta tabla dinámica dijimos que también podíamos tener un botón y de hecho tenemos un botón llamado subtotales. Vamos a entrar un poco en el primer botón de la izquierda, acá me dice subtotales, ese, y en el botón de subtotales tengo la opción de no mostrar subtotales, por ejemplo. Entonces, clic allí, voy a hacer desaparecer nomás otra vez los subtotales, pero también a través de ese botón voy a poder volver a ponerle, digamos, ¿verdad? Entonces, hasta acá veo nomás que una opción es con el clic derecho, otra opción es, y ahí tengo la opción de mostrar todos los subtotales o en la parte inferior o en la parte superior. Y ahí ya depende de cómo quiera ver. Cualquiera de esos me va a mostrar subtotales también, solo que uno añade una fila más a cada grupo y el otro deja un poco más compacta la información, entonces ya va a depender de si quiero o no, digamos, aumentar o disminuir los espacios dentro de mi tabla dinámica para poder hacer visible esa información. Pero de todos modos está ahí. Bien, le decía que hay dos formas. Una forma era a través de la visualización de los subtotales y otra opción es a través de hecho, Cami, quiero que hagas deshacer 3 veces. Control Z, 1, 2, hasta ver cómo... Ahí. Ojo, que hasta acá, sin usar los botones de subtotales, podríamos ver aparecer a los subtotales. Pero ¿cómo? Quiero que noten que hay un botón menos a la izquierda de cada subtotal o de cada primer elemento del primer campo, que en este caso es cliente 2. Y si yo hago un clic en ese botón menos, voy a ver que se contrae la información de ese grupo, ¿sí? Y en ese momento se muestra el subtotal.
Pero si yo tengo varios grupos y no quiero hacer uno a uno clic en los botones menos, yo también puedo hacer un clic derecho en ese botón. Y si hago clic derecho en ese botón, voy a ver que hay una opción de expandir o contraer. Y expandir o contraer me da la opción de contraer. Pero si es solo contraer, solo ese grupo se va a contraer. Sin embargo, tengo la opción de contraer todo el campo. Y contraer todo el campo le va a afectar a todos los grupos, en este caso que son 4. Si hago clic, voy a ver que en ese momento todos los grupos van a estar contraídos al mismo tiempo. Entonces, si tengo 100 grupos, para no hacer uno a uno a los 100, esta sería una opción de hacer que todos los grupos se contraigan al mismo tiempo, y es lo que tengo básicamente visible para poder ahora analizar. Entonces, si yo miro, y de hecho a pedido de Cami, creo que me habías dicho que vos no tuviste tiempo de ver ese tema de formatos condicionales. Quiero que hagamos ahora un formato condicional a estos importes de grupo. Quiero que seleccionemos los importes. Los importes, entonces, al ser seleccionados, van a poder ser aplicados los formatos condicionales. Para poder aplicar el formato condicional me voy a tener que ir a inicio únicamente, porque solo en inicio tengo ese botón. Entonces, en el botón de formato condicional voy a entrar, y ahí ya depende de qué le querés poner, Cami, o escalas de color o conjunto de iconos. Seleccionar el que vos quieras, no hay ningún problema. Entonces, en el momento de ponerle, yo voy a ver que ahora los iconos aparecen a la izquierda de los números, y evidentemente va a tener un sentido automático en donde las flechas verdes señalan aquellos valores más altos y la flecha roja al valor más bajo. Pero ojo, no tengo un orden de mayor a menor, por ejemplo. Entonces, para poder darle un orden de mayor a menor, me voy a poner en uno de los números y voy a ir a pedirle ordenar de Z a A. Y al pedirle ordenar de Z a A, tendría que verse, sería el del medio, ¿sí? Tendría que verse ahora el valor más alto arriba, un ranking, ¿sí? Y el valor más bajo por debajo. Entonces, esa sería una opción de utilizar a los grupos que acabamos de darle los nombres para poder hacer un análisis diferente. Repito, estos nombres no están en la base de datos, solamente se muestran en la tabla dinámica. Evidente, puede que todo lo que ustedes tengan que analizar ya esté en la base de datos y no necesiten darle nombre a los grupos, pero en el hipotético caso de necesitarlo por A o B motivo, esta sería entonces una opción de poder generar datos nuevos para visualizar solo en la tabla y poder hacer análisis con ellos, ¿sí? ¿Me escucharon bien? ¿Está todo bien hasta acá? Estamos llegando a nuestra hora. Entonces, Súper bien. quiero dejar hasta aquí la clase de Súper. hoy y avanzar en la siguiente, que ya es la semana que viene, con con el ejercicio siguiente, ¿sí? Entonces, hasta aquí. Muchísimas gracias, Cami, por tu ayuda de hoy, y a todos los demás. Dale. Buen fin de semana, espero que descansen y nos vemos el siguiente, nosotros somos jueves, sí, el siguiente martes, ¿sí? Estamos. Dale. Gracias, profe. Nos vemos en cualquier momento. Chao. Te envío el link de la clase, Chao. ¿sí? Besitos. Dale. Ok.